Padre, qué bendición, Señor. Las palabras en sí, mi Dios, nos traen mucho ánimo a nosotros. Porque, oh Padre mío, este versículo nos dice que ahora Cristo ha resucitado de los muertos, mi Dios, y es primicia de los que durmieron, Señor. Qué gloriosa esperanza la nuestra, Señor. Por ello es que este día nos congregamos, nos reunimos con gozo y alegría. Y Padre mío, en un mismo espíritu y en una misma mente, alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre y invitamos la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Y te rogamos que seas tú, oh Padre Santo, el que nos ministre, el que nos hable, el que nos bendiga. Y que sea este día, tu día, oh Padre, y que nosotros seamos bendecidos, Padre Celestial, por tu presencia aquí en el medio nuestro. Aquí estamos, Padre. Ahora bendícenos y háblanos. Padre, antes de todo queremos alabar tu nombre. Te pido y bendigas a mis hermanos que te van a alabar y a glorificar y que sus cantos, Padre, lleguen a ti y que los escuches, mi Dios, y te deleites, mi Dios, en sus voces. Mientras ellos unánimes, mi Dios, en un mismo espíritu, unen sus voces a las voces celestiales o angelicales, Padre, que alaban tu nombre de noche y de día. Gracias, Padre, te damos. Ahora, Señor, quita toda distracción, Padre. Remueve toda treta y artimaña del enemigo, Señor. Destrúyela, échala por tierra. Oh Padre mío, no permitas que en este lugar vaya a haber nada, mi Dios, que nos robe de la bendición de escucharte, de alabarte y glorificarte. Gracias, Padre, a ti nos entregamos y aquí estamos en tu presencia. Guíanos ahora y bendícenos, te pido, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si vamos a Primera de Corintios capítulo 15? Y vamos a estar estudiando este día en el libro de Primera de Corintios 15, de los versículos 20 a el versículo 28. Cuando estés ahí, me das un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy, las primicias de los que durmieron. Las primicias de los que durmieron es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Hermanos, una cosa que podemos observar es lo siguiente. Cuando una persona muere es como si cayera en un sueño muy profundo, muy profundo. Le observas y miras mucha paz en su rostro. Tiene sus ojos cerrados y está inerte. Y si no roncas, pues más o menos es la misma ilustración, ¿no? Porque cuando roncas es como si tuvieras comido una locomotora, ¿no? Sabemos que estás vivo, ¿no? Pero hay personas que no roncan, y las personas que no roncan, literalmente sus cuerpos están inmovibles, están inertes, sus ojos están cerrados y hay en ellos una paz y una tranquilidad increíble. Y es por ello que podemos entender que cuando el Señor Jesús nos habla a nosotros de aquellas personas que duermen, son aquellas personas que descansan de sus obras, descansan de aquello que los preocupaba, descansan de aquellas situaciones las cuales y a través de las cuales no obtienen control y les preocupan, les hacen difícil la vida. Y por ello es que entendemos el hecho de que cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros de Jesús, que es las primicias de los que durmieron, nos habla a nosotros de Jesús, el Hijo de Dios, el cual también un día cerró los ojos en este mundo y dejó de respirar. Le pusieron en una tumba, como lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Y después de que le pusieron en una tumba, le acostaron sobre una piedra. Y al acostarle sobre esa piedra, su rostro de igual forma se reflejaba con
con aquella paz, aquella tranquilidad, aquella serenidad de una persona que está durmiendo. Y vemos en las Escrituras, en el libro de Juan, para ser específico, capítulo 11, una situación similar con un hombre llamado Lázaro. Y este hombre llamado Lázaro de la misma forma también durmió, cayó en un sueño muy profundo. Y cuando Lázaro cayó en este sueño tan profundo, vemos que antes de Lázaro morir envían un mensaje o un mensajero a Jesús diciéndole: hey, al que tú amas está muy enfermo. Si vas conmigo a Juan 11:1, nos dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En el versículo 7 dice: luego después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Voy para despertarle. Cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros acerca de la muerte, nos habla a nosotros acerca de caer en un sueño muy profundo, de dormir. Por ello es que cuando miramos los cuerpos, ¿no?, de una persona que deja de existir o que muere, podemos mirar en esa persona que es como alguien que está durmiendo o ha caído en un sueño pero tan profundo que no hay movimiento en su cuerpo, no hay movimiento en su ser. Y eso es lo que la muerte hace con aquellas personas que mueren, caen en un sueño muy profundo. Y cuando hablamos, hermanos, nosotros acerca de caer en un sueño muy profundo, hablamos acerca de dejar de existir en esta tierra, dejar de existir en este mundo. Por ello es que cuando vemos acá en el libro de Primera de Corintios, miramos las Sagradas Escrituras hablándonos a nosotros acerca de Jesús, que es las primicias de los que durmieron. Nos habla a nosotros que Jesús, para poderse identificar con nosotros, tuvo que morir de la misma manera que vamos a morir todos nosotros si Jesús no regresa antes a llevarnos a estar con Él. Vamos a caer en un sueño muy profundo. Y porque vamos a caer en un sueño muy profundo, quiere decir que vamos a dormir y alguien tiene que venir eventualmente a despertarnos. Tiene que venir a despertarnos. Y el apóstol Pablo va a tocar este tema. Y porque va a tocar este tema, nos quiere enseñar a nosotros acerca de lo que literalmente esto significa. La importancia, hermanos, de entender nosotros por qué es que es importante para nosotros la resurrección.
¿Por qué es importante para nosotros el hecho de que sí, vamos a morir, vamos a dormir, pero eventualmente nosotros también vamos a resucitar? Y el hecho de resucitar nos da a nosotros la esperanza de que un día no vamos a quedar en la tierra como muchas personas así lo enseñan. El primer punto de hoy, hermanos, es las primicias de los que durmieron. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Es el primer punto de hoy. En el versículo 20 de 1 de Corintios 15 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Pablo está pensando en términos de una figura que cualquier judío reconocía. Las fiestas de la Pascua tenían más de un significado, hermanos. Conmemoraban la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, pero también era una gran fiesta de las primeras cosechas. Era el inicio de la cuenta de la fiesta de las primeras cosechas. Así es de que, entendiendo el hecho de que las primeras cosechas son las primicias de lo que el campo produce, nos habla a nosotros que Jesús fue la primicia de los resucitados. Y el apóstol Pablo lo quería ilustrar de una manera que no solamente los judíos lo entendiesen, sino que también nosotros lo entendiésemos por el hecho, hermanos, de que si Jesús resucitó, nosotros también un día resucitaremos e iremos a estar en gloria juntamente con Él. Y es muy importante entender ese concepto. El apóstol Pablo estaba pensando en ¿quién? Estaba pensando en Levíticos capítulo 23. Estaba pensando en el libro de Levíticos 23, capítulo 23, versículo 10, donde habla a los hijos de Israel. Les dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguid y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla, dice, por primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Y el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofreciere la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es para vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. El apóstol Pablo nos habla a nosotros acerca de que después del día de la Pascua, después de terminar la celebración de la Pascua, que les traía a memoria a ellos y recordaban ellos el día en el cual Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en la tierra de Egipto, los sacó de esa esclavitud y los trajo a una tierra que fluía con leche y miel. Les dice a ellos: después de que ustedes hayan terminado la Pascua, entonces comiencen a contar 7 semanas. 7 semanas. Para ser más exacto, 50 días. Y al final de la cuenta, al cumplirse los 50 días, entonces cada uno de ustedes, les dice, cada uno de ustedes tiene que traer al sacerdote una gavilla de vuestras primeras cosechas.
El sacerdote agarrará la gavilla, la mecerá la gavilla delante de Dios. Y al mecer la gavilla delante de Dios, entonces se la pasará a aquellos los cuales agarrarían la gavilla de cebada, de trigo o lo que fuese, y minuciosamente, de una manera muy delicada, comenzarían a quitarle el grano a aquella gavilla. Después de quitar el grano a la gavilla, bajaban el grano, lo tomaban, lo echaban en un sartén. Y al echarlo en un sartén, lo tostaban el grano. Una vez que tostaban el grano, entonces una vez el grano tostado, lo molían el grano tostado. Y una vez molido el grano tostado, entonces traían esa harina que colectaban de ese grano y lo ofrecían a Dios como ofrenda de libación, como ofrenda de expiación. Y es la imagen que el apóstol Pablo les está pintando a ellos. Les está diciendo a ellos, Jesús es las primicias de los que resucitaron. En otras palabras, dice la gavilla, la cual es traída al sacerdote y ofrecida al sacerdote, que es las primicias de las primeras cosechas. Jesús es la primicia de las primeras cosechas de los resucitados. Él fue el primero. Y después de Él vienen ¿cuántos? Vienen muchos más. Venimos muchos más. Venimos todos los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Después de que presentaban aquella gavilla al sacerdote, después de que traían la gavilla y se la daban al sacerdote, o sea, después de que presentaban el grano, después de que molían el grano, después de que ofrecían la harina, dice el Señor, ahora sí, podéis comer todo lo que queráis de vuestra cosecha. Y de la misma forma nos dice las Sagradas Escrituras, después de que Jesús haya resucitado, todos vosotros resucitaréis. ¿Por qué? Porque ya el primero, el que puso el ejemplo, el que dio a nosotros la esperanza, el que dio su vida por nosotros, ha resucitado, y ahora cada uno de vosotros seguirá ese ejemplo, el cual eventualmente cada uno de nosotros seguirá. Y eso es lo hermoso y lo maravilloso de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, hermano, la ofrenda de las primicias traía a la nación de Israel esperanza. La ofrenda de las primeras de los primeros frutos de las cosechas les traía esperanza. ¿Por qué? Porque sabían que después de aquellos frutos venía una gran abundancia de comida para los israelitas. Decían ellos, nosotros después de ofrecer a Dios, Dios multiplicará nuestras cosechas, Dios multiplicará nuestros ganados, Dios multiplicará nuestros bienes, Dios nos bendecirá con las lluvias primeras y las lluvias tardías. Dios será fiel a nosotros y Dios nos bendecirá de una forma y de una manera especial. Y ellos se gozaban. ¿Por qué? Se gozaban por el hecho de que ahora ellos tenían la esperanza de la bendición de Dios. El hecho de que Jesús ha resucitado de entre los muertos, hermanos, nos da a nosotros gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que si Jesús resucitó, nosotros también un día no muy lejano resucitaremos y estaremos juntamente con Él y viviremos con Él por la eternidad. El apóstol Pablo lo pone de esa manera en Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, fuimos crucificados con Jesús, pero de la misma forma que fuimos crucificados con Jesús, también nosotros vamos a ser resucitados. La resurrección de Jesús también anticipa nuestra resurrección, porque seremos levantados con un cuerpo como el cuerpo de Él. En Lucas capítulo 20, versículo 36,
Lucas 20:36, la palabra de Dios nos dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, y al ser hijos, son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Al ser hijos de la resurrección. En otras palabras, hermanos, cuando tú y yo hayamos resucitado, no vamos a poder morir más. ¿Por qué no vamos a poder morir más? Por el hecho de que somos hijos de la resurrección, de la esperanza que nos trae a nosotros el Señor en su bendita palabra. Así es de que medita bien en lo que nos dice acá la Escritura. Porque el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo Jesús ha resucitado de los muertos. Y como Cristo ha resucitado de los muertos, es primicia de los que durmieron, o primicia de los que durmieron es hecho. Él es primicia, Él es el primero de los que han resucitado, y nosotros le seguiremos y de igual forma resucitaremos un día para vivir con Él por la eternidad, y la muerte nunca más tendrá poder sobre nuestras vidas. En el versículo 21, continuando en 1 Corintios 15, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por cuanto, dice, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo nos remonta ¿a dónde? Nos remonta al libro de Génesis para hablarnos a nosotros acerca del comienzo de todas las cosas. ¿Y por qué razones por la cual nosotros morimos? ¿Y por qué es que eventualmente nuestro cuerpo llega a un estado en el cual no puede funcionar más y deja de qué? Deja de existir. Nos lleva a Génesis capítulo 2, versículo 7. Nos lleva a Génesis 2:7, donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en el versículo 15 del mismo capítulo 2 de Génesis dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ciertamente moriréis. Podemos ver en las Sagradas Escrituras, y continuamos en el mismo libro de Génesis. Llegamos al capítulo 3 del libro de Génesis. Y cuando llegamos al capítulo 3 del libro de Génesis, miramos al hombre estirando su mano, comiendo, agarrando del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y comiendo del árbol del bien y del mal. Y cuando ellos comen del árbol del bien y del mal, nos dice la Escritura que tal como Dios lo dijo a ellos, entró en ellos la muerte. Y al entrar en ellos, hermanos, la muerte, entonces quiere decir que ahora todo ser humano, después de Adán para acá, tiene que morir. Todos tenemos que morir. La muerte entró por un hombre, y también por un hombre la resurrección de los muertos, es lo que nos dice la Escritura. Aquí Pablo comunica la misma idea que se encuentra en Romanos 15, 12 al 21, donde nos dice que Adán es la cabeza de la raza humana y toda la humanidad fue puesta bajo la muerte por la decisión que tomó Adán. Pero también nos dice la Escritura que el segundo Adán, Cristo Jesús, por un hombre,
es la otra cabeza de la raza humana. Jesús trae resurrección a todos los que reconocen que están muertos en delitos y pecados. Y les trae a ellos, nos trae a nosotros esperanza de vida eterna y la resurrección. La resurrección de Jesús afirma y hace posible nuestra propia resurrección. Hermanos, si Jesús no hubiese resucitado, nosotros también estuviésemos en las mismas condiciones, no pudiésemos resucitar. Para nosotros no hubiese esperanza. Y como para nosotros no hay esperanza, entonces vamos a vivir en el error. Vamos a vivir y no va a haber esperanza de vida eterna. Y el apóstol Pablo en los versículos que estudiamos la semana pasada, confronta a los corintios y les dice a ellos: ¿cómo que ustedes se han dejado influenciar por estos filósofos y falsos profetas, los cuales han entrado en la iglesia y os han predicado que no hay tal cosa como la resurrección? Después de aclararles a ellos y hablarles a ellos de la verdad y enseñarles a ellos el hecho de que la resurrección es un hecho, la resurrección ocurrió en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús tenemos esperanza. Entonces ahora él mismo, el apóstol Pablo, nos habla a nosotros de que es imposible, hermanos, vivir sin esa esperanza. Nos lleva a Romanos capítulo 8, versículo 22. Romanos 8, 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, la resurrección es lo que cada uno de nosotros anhela. Todas aquellas personas que han ya dejado de vivir, que han muerto y que ya nos han precedido y han bajado a la tumba, todos ellos, los cuales pusieron su fe y esperanza en Cristo Jesús, durmieron ellos sabiendo que un día la trompeta iba a sonar, los muertos en Cristo iban a resucitar y después nosotros los que habremos quedado aquí en la tierra también vamos a ser transformados y elevados a la gloria con Cristo Jesús. Por ello, hermanos, entendamos algo que para nosotros es de suma importancia. Para nosotros la resurrección lo es todo. Para nosotros esperar en Cristo Jesús, vivir para Cristo Jesús y andar en Cristo Jesús es lo máximo de lo máximo. Es la esperanza en la cual nosotros podemos descansar. Lo que nos lleva al versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos, dice acá la Escritura, en Adán todos mueren. Todos, absolutamente todos mueren. Y también nos dice, también en Cristo todos, que todos serán resucitados, vivificados. Todos nuevamente se levantarán de la tumba. Todos nuevamente saldrán y resucitarán de entre los muertos. Ahora quizás te hagas esta pregunta. ¿Eso significa que todos, absolutamente todos, cristianos, no cristianos, serán resucitados de entre los muertos? Bueno, veamos qué nos dice la Escritura. Veamos qué nos dice la Escritura en Juan capítulo 5, versículo 28. Juan 5, 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Dice: todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, todos, absolutamente todos vamos a resucitar si es que
morimos. Y todos los que ya murieron, todos ellos van de igual forma también a resucitar. Pero Jesús lo pone en términos más fáciles para nosotros entenderlo. Por ello nos dice a nosotros que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. En otras palabras, todo aquel que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero resucitará a gloria, a estar con Dios por la eternidad. O sea, saldrá a vivir por la eternidad con Dios. Pero aquellas personas que hicieron lo malo, aquellas personas que rechazaron el plan salvador de Dios, aquellas personas que dijeron que no existía Dios, también de igual forma van a resucitar, pero van a resucitar para hacer ¿qué? Para ser condenados y echados en el lago de fuego, donde la Escritura nos dice a nosotros que la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Por tanto, si todos son resucitados, hermanos, quiere decir que de una forma u otra no te vas a quedar en la tumba. No te vas a quedar en la tumba. Dirán algunos, ay, ¿qué hay de mí? ¿O qué hay de mi bisabuelo que ya tiene 80 años de muerto? Ya su cuerpo se mezcló con la tierra, ya en realidad ha venido a ser polvo, ¿no? Porque la Escritura dice, de la tierra fuiste sacado, a la tierra vas a regresar. Quiere decir que te vas a volver tierra. Que te vas a volver tierra. Ahora, ¿hay para Dios algo imposible? ¿Crees tú que Dios no pueda formar nuevamente ese cuerpo de la tierra de donde fue puesto, sacarlo, resucitarlo y llevarlo a comparecer ante Dios? No hay imposibles para Dios. Si la escritura nos dice a nosotros que tal persona va a resucitar, que todos vamos a resucitar, quiere decir que todos, absolutamente todos los que hemos existido y hemos pasado por esta tierra, por este mundo, todos vamos a comparecer ante la presencia de Dios. Todos vamos a resucitar. Otra cosa que es cierta es que Pablo habla fuertemente de un juicio y del juicio de Dios. En el libro de Romanos capítulo 2 versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira, para aquel día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio primeramente también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El juicio primeramente también al griego. ¿Por qué? Dice, porque no hay excepción de persona para con Dios. No hay excepción de persona para con Dios. Por ello, Cristo es las primicias de los que resucitaron. Cristo resucitó, hermanos, ascendió a la gloria, se sentó a la diestra del Padre y desde ahí Él es nuestro intercesor. Intercede por nosotros de noche y de día. Continuamente está intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Pero fíjate lo que nos dice el versículo 23 de 1 Corintios 15. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, Cristo fue el primero en resucitar. ¿Por qué? ¿Y a través de qué? A través del poder de Dios. Hay personas que dicen, ok, un momento, la palabra de Dios registra que muchas personas en la Escritura de igual forma también resucitaron. Tales como
tales como al niño que resucitó Elías en Primera de Reyes capítulo 17, versículos 17 al 24. También miramos que Lázaro fue resucitado en Juan 11, 38 al 44. Miramos a Eutico en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Entre otros, ¿no? Y cada uno de ellos fue resucitado de la muerte, pero ninguno de ellos, hermanos, recibió un cuerpo glorificado, como el cuerpo de Jesús. ¿Por qué razón no recibieron un cuerpo glorificado? Porque de igual manera como volvieron a la vida, volvieron a morir. Y de la misma forma que volvieron a morir, ahora en estos momentos, sus cuerpos aún duermen en el polvo de la tierra. Pero no el de Jesús. No el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús, hermanos, después de resucitar de entre los muertos, después de ascender a gloria, después de sentarse a la diestra del Padre, desde ahí, en ese cuerpo glorificado en el cual Él resucitó, está Él en estos momentos intercediendo por nosotros. Y de igual forma como apareció a los 11 discípulos y después a los 500 que apareció, a los cuales menciona el apóstol Pablo, nos puede aparecer a nosotros. Lo que quiere decir es que Jesús, hermanos, se puede transportar de la gloria de Dios a la tierra y puede caminar en la tierra en su cuerpo glorificado, en un cuerpo tal cual es el nuestro, como el nuestro. La única diferencia es que mi cuerpo está diseñado para la superficie de la tierra. El cuerpo de Jesús está diseñado para todo y para todo lugar y para en todo momento y en todo tiempo. No envejece. El cuerpo de Jesús no envejece. El mío sí, cada día lo siento más. Cada día tengo más limitaciones. Cada día tengo más problemas. Cada día tengo más dolores. Cada día me falla la vista más. Y cada día me fallan muchas cosas más. Pero al cuerpo de Jesús no. Él no le falla nada. Él no tiene dolores. Su cuerpo es perfecto. Y en su cuerpo Él puede ir a la gloria y puede descender a la tierra. Y es el cuerpo el cual nosotros un día no muy lejano, iglesia, un día no muy lejano nosotros también vamos a tener. Las escrituras se están cumpliendo al pie de la letra. Todo lo dicho en el libro de Mateo, todo lo dicho en el libro de Daniel, todo lo dicho en el libro de Ezequiel, hermanos, todo lo dicho en los libros proféticos, tales como los profetas menores, se están cumpliendo al pie de la letra. Los estamos viendo cumplirse delante de nuestros ojos. Y como todas esas cosas se están cumpliendo en nuestros días, lo que quiere decir es que en nuestros días regresa Jesús por su iglesia. En nuestros días nosotros los que hemos quedado, como dice la escritura, seremos transformados y elevados y llevados a gloria a recibir a Jesús en las nubes, en donde iremos con Él y estaremos con Él por la eternidad. Por ello, iglesia, entiende, si estás pasando problemas en estos momentos con tu cuerpo, si tienes dolores, si tienes dolencias, si tienes problemas, no puedes caminar, no puedes trabajar, no puedes hacer lo que estás acostumbrado a hacer, no te preocupes que ya muy pronto, pero muy pronto el Señor te va a dar uno nuevecito, nuevecito, 0 millas, 0 millas. 0 millas, no dolencias, ¿ok? No dolencias, no dolor, no nada. El Señor te va a dar un cuerpo glorificado. Pero hermanos, todas estas cosas son posibles porque ya Dios lo ha establecido y lo ha hecho de esa manera. Por ello el apóstol Pablo dice, pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Cristo fue el primero en resucitar. Y después nosotros, los que somos de Cristo. Después nosotros, los que somos de Cristo, en la venida, en el regreso de Jesús. En el regreso de Jesús también nosotros vamos a ser transformados. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto es el fin cuando entregue el reino a Dios y Padre. El fin cuando entregue el reino al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús.
Versículo 24 y 25 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pablo aquí, hermanos, se refiere al reino del milenio. Al reino del milenio. Dicho y escrito, dicho por Jesús, profetizado por Jesús y escrito por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, de los versículos 1 al 6. Y después de este tiempo, hermanos, habrá una rebelión final inspirada por Satanás. Lo mismo lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, de los versículos 7 al 10, al cual Jesús destruirá, y finalmente, hermanos, se acabará aquel problema del pecado, aquel problema de que nos consume a nosotros, nos destruye a nosotros, que es el mismito diablo que diariamente está viendo a quién devorar. Así es de que, iglesia, hay esperanza. Hay esperanza. Pero entendamos algo. Jesús, el Hijo de Dios, va a venir a esa tierra. Y después de venir a esta tierra va a suprimir, o sea, va a dominar toda autoridad. Va a dominar toda potencia. Va a dominar toda persona o todo personaje o todo ser celestial que se oponga a la gloria de Dios, que se oponga al plan divino establecido por Dios. Y va a reinar hasta el día en el cual Dios mismo ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Quiere decir, hasta que les ponga el pie arriba. Hasta que les ponga el pie arriba. Podemos ver en el libro de Samuel que cuando el rey Saúl dominaba a los reyes contrarios, una forma de decirles a ellos: te he vencido. Una forma de decirles a ellos: te he destruido. Una forma de decirles a ellos: te he derrotado, era tirándolos al piso y poniéndoles su pie sobre su garganta, dándoles a ellos a entender que tenía dominio total, dominio absoluto sobre sus vidas, sobre su reino y sobre sus súbditos, sobre todos ellos. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, todas las cosas que Dios se había propuesto hacer para redimir la humanidad, llevarla a ser como Él la había formado y que fuese al principio de todas las cosas, Dios lo ha hecho y lo ha logrado en la persona de Cristo Jesús. Lo que quiere decir, hermanos, que un día vamos a llegar a ser
tal y como Dios nos formó para que fuésemos nosotros y llegásemos a ser exactamente de la misma manera que Dios hizo a Adán y a Eva. La palabra de Dios nos dice que en el corazón de ellos no había malicia. En el corazón de ellos no había maldad. En el corazón de ellos vivía la pureza y la santidad de Dios. Hasta el día que se dejaron engañar. Hasta el día que ellos escucharon las palabras de la serpiente y obedecieron las palabras de la serpiente antes de obedecer la palabra de Dios. Pero Dios, como nos dice acá, hermanos, Él va a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que quiere decir es que para nosotros no va a haber limitaciones. Vamos a poder transportarnos de la tierra al cielo. Vamos a poder ir al cielo y vamos a poder bajar a la tierra. Si vamos a decir, el Señor llamó un meeting al cielo. Así es de que todos nosotros subimos al cielo y vamos al meeting al cielo. Y nuevamente regresamos a la tierra. Como Dios lo estableció. Ahora nos dice acá que cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Por ahora Dios ha permitido una medida de dominio y autoridad y potencia a los hombres, a Satanás e incluso a la muerte. Pero todo eso es temporal. Jesús tomará su lugar legítimo y nos dice Pablo en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 13. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Después de la resurrección, Dios finalmente resolverá toda la historia de acuerdo con su voluntad. Toda, absolutamente toda, hermanos. Todo aquello que tú en estos momentos, con lo que tú luchas, todo aquello con lo que tú diariamente tienes problemas, todas aquellas cosas que te quitan el sueño, todas aquellas cosas que te hacen titubear en tu fe, todas aquellas cosas que te hacen mirar la situación y lo único que sientes es tirar la toalla. Todas aquellas cosas serán removidas, serán quitadas. Dios nuevamente organizará todo y todo será conforme al plan divino, conforme al principio de todas las cosas, para que así de esa manera cada uno de nosotros viva conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Ahora nos dice acá porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es preciso, o sea, es necesario. Dirás tú, bueno, Jesús, el Hijo de Dios, tiene autoridad, tiene poder, tiene potestad para decir la palabra, y todo injusto, todo avaro, todo maldiciente, toda persona que no sea digna de la gloria de Dios, sea destruida, sea deshecha, sea desaparecida. Pero no trabaja de esa manera nuestro Dios. ¿Por qué razón no trabaja de esa manera nuestro Dios? Porque nuestro Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, yo no he venido para matar ni para destruir, yo he venido para traer vida, para dar vida. Y cuando nos dice nosotros la Escritura esas palabras, quiere decir que Jesús, el Hijo de Dios, antes de dar juicio o hacer juicio a una persona, le va a dar la oportunidad le va a dar la oportunidad de arrepentirse, le va a dar la oportunidad de confesar sus pecados, le va a dar la oportunidad de decirle, Señor, estoy mal, estoy equivocado, equivocada, Señor, he fallado, he mentido, he robado, he adulterado, he hecho muchas cosas, Señor, perdóname, Señor. Y Jesús le va a perdonar. Pero todo aquel que dice, ¿sabes qué? No te quiero, no seas parte de mi vida, no me haces falta. A esas personas, después de darles a ellos la oportunidad, se declaran abiertamente enemigos ¿de quién? Enemigos de Jesús, enemigos de Dios. Y al declararse abiertamente enemigos de Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? Entonces es ahí donde Él tiene que hacer juicio sobre la humanidad. En el libro de Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate, le dice Dios Padre a Jesús, siéntate aquí a mi derecha. Observa cómo yo voy a dar al mundo oportunidad de arrepentirse, oportunidad de ser salvos. Y si ellos no aceptan la salvación que yo les brindo en ti, en Cristo Jesús, entonces los voy a ¿qué? Los voy a destruir. Sus obras los van a destruir a ellos mismos. En el libro, regresando a 1 Corintios 15:26. 1 Corintios 15:26 dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En otras palabras, el último enemigo, hermanos, el último enemigo del hombre, el último enemigo es ¿quién? La muerte. Es el último. Es el último que va a ser destruido. Al levantar a Cristo de los muertos, Dios dio inicio a una serie de eventos que deben culminar en la destrucción final de la muerte. Y por tanto, una vez más, en ser Dios, como en la eternidad, y en el pasado, y en todo, y en todos, nos dará a nosotros, nos librará a la humanidad de la muerte. Y la muerte nunca más existirá. Por ello, el postrer enemigo que será destruido, el último enemigo que será destruido es la muerte. Una vez que la muerte sea destruida, ya no hay muerte. Quiere decir, ya no vas a morir, ya no vamos a morir. Ya no vamos a morir. Después de que Jesús regrese, hermanos, y nos lleve a nosotros al cielo para estar con Él, en el cielo por 7 años. La Escritura misma nos dice en el libro de Apocalipsis que después de cumplirse 7 años en el cielo, nosotros regresaremos a la tierra. Vamos a regresar a la tierra. Y después de regresar a la tierra, vamos a reinar con Jesús por 1000 años sobre la tierra. Y después de reinar con Jesús por 1000 años sobre la tierra, durante esos 1000 años, la muerte aún, hermanos, va a seguir funcionando. Nosotros no vamos a morir porque ya hemos pasado de muerte a vida. Cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida. La muerte no tiene más dominio sobre nuestras vidas, sobre nosotros los que hemos confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No tiene más autoridad, no tiene más poder, no nos puede tocar, pero sí va a tocar a aquellos que hayan quedado sobre la tierra, aquellos que nuevamente procrearán la tierra, llenarán al mundo nuevamente de personas. Y ahí es donde nuevamente la muerte causará estragos. En Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros
y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Por qué? Porque no habrá más muerte. En Oseas capítulo 13 versículo 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios mismo dice: muerte, yo seré tu muerte. Yo te voy a destruir. Yo te voy a destruir. Para que entonces mi pueblo me aclame, para que entonces mi pueblo me alabe, para que entonces aquellos que han puesto su fe y esperanza en mí, dice, puedan tener vida y vida para siempre y por toda la eternidad. Nunca más se tendrán que preocupar, nunca más la muerte tocará sus vidas. El punto 3 de esta tarde es: todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. En el versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Todas las cosas, todas, absolutamente todas, son sujetas a Jesús. Volviendo a hacer referencia al Salmo 110, versículo 1, dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús dice en Mateo 11:27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 28, venid pues a mí, dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el versículo 28 de 1 Corintios 15 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Para que Dios sea todo en todos. Hermanos, aquí el apóstol Pablo hace referencia al deseo de Dios de el mismo Jesús, como Dios sujetó todas las cosas a Jesús, y como Jesús se sujeta a Dios Padre. Se sujeta a Dios Padre. Y es importante para nosotros entender esto, hermanos, que Jesús, siendo sobre todo y en todos, teniendo autoridad y potestad sobre todas las cosas, en ningún momento se rebeló en contra de Dios y dijo a Dios: Señor, tú me lo has dado todo, y por lo tanto todo es mío, y porque todo es mío, ahora yo ya no tengo que más sujetarme a ti. ¿Por qué? Porque tú me lo has dado todo y lo tengo todo. Pero la Escritura nos dice que Jesús mismo se puso bajo el dominio, bajo el poder, bajo la autoridad, bajo la gloria de Dios,
para entonces dejarnos a nosotros ejemplo de que nosotros nos tenemos que sujetar de igual manera bajo la autoridad, la gloria y el poder del Hijo, el poder de Cristo Jesús. Y seguir ese ejemplo. Y entonces hacerlo como debe de ser. Es importante que cada persona de la Trinidad desea glorificar a la otra persona de la Trinidad. El Hijo glorifica al Padre en Juan 17:4, el Padre glorifica al Hijo en Juan 17:5 y el Espíritu Santo glorifica al Hijo en Juan 16:14. Este aspecto de la naturaleza de Dios es algo en lo que Dios quiere que andemos, teniendo una preocupación por la gloria de los demás y nunca, hermanos, por la nuestra. Nunca por la nuestra. Muchas veces dicen nosotros, primero están mis dientes que mis parientes. Muchas veces nos preocupamos por nosotros mismos. Nunca, hermanos, nos preocupamos por las demás personas. Siempre estamos acentuando el hecho de que, ¿sabes qué? Primeramente estoy yo y ya, si hay tiempo, si me sobra tiempo, entonces estás tú. Y esa es nuestra manera de vivir. Esa es la manera en la cual nosotros muchas veces hacemos las cosas, pero no es así en el reino de Dios. Jesús mismo nos dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Y el ejemplo que nos deja a nosotros es, hermanos, el hecho de que si entendemos nosotros que Jesús nos ha dejado ejemplo a nosotros de cómo vivir para Dios y cómo servir a Dios, no tenemos excusa. No tenemos excusa, no nos podemos excusar, ni podemos decir, oye, ¿sabes qué? Yo no sabía, yo no entendía, yo no conocía, yo no llegué al conocimiento pleno de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tan clara como el agua. Y en el libro de Hebreos 4:12 nos dice que es como una espada que tiene dos filos. En otras palabras, corta de arriba y corta de abajo y penetra y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Así es de que, hermanos, ¿cómo aplicamos este pasaje? ¿Cómo aplicamos este pasaje? Aplicamos este pasaje siguiendo la exhortación de la palabra de Dios. Siguiendo la exhortación de la palabra de Dios, Cristo fue que las primicias de los que resucitaron. Y esa esperanza que el hecho de que Cristo resucitó es la esperanza que tenemos nosotros, que un día si morimos también nosotros vamos a resucitar. Pero si no llegásemos a morir, la Escritura misma nos dice a nosotros que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que hayamos quedado también seremos elevados y llevados a la presencia de Dios para estar con Él y vivir con Él por la eternidad. Por lo tanto, te dejo con estas palabras. En Filipenses 2:1. Quiero que esas palabras hagan eco en tu corazón, hagan eco en tu mente, hagan eco en tu vida, hagan eco en todo lo que tú haces. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Padre, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra nos da esperanza, porque tu palabra nos habla al corazón, porque tenemos la esperanza de que Jesús, que resucitó de entre los muertos, nos dejó ejemplo para que el día de mañana, si la muerte llegase a nosotros, llegásemos, mi Dios, a dormir, vendrá el día en el cual tú, mi Dios, vendrás a despertarnos. Cuando la trompeta suene y la Escritura nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y entonces, mi Dios, compareceremos ante ti y estaremos contigo, viviremos contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por esa esperanza. Gracias, Padre, por esa bendición tan grande de saber que el día de mañana, mi Dios, nuestra vida está asegurada cuando ponemos nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, porque así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Gracias, Padre, te pido hoy bendigas ese día a esta tu iglesia, a este tu pueblo. Seas tú con todos y cada uno de ellos, y que estas tus palabras, Padre, sean grabadas en las tablas de sus corazones. Que, oh Padre mío, vivan, mi Dios, entendiendo que estás tú, Jesús, al regresar a buscar a tu iglesia. Y queremos estar listos y preparados, Padre mío, para ese gran día. Queremos irnos al cielo para estar contigo, vivir contigo por la eternidad. Gracias, Padre. Ahora bendícenos, llévanos con tu bendición a casa. Y ayúdanos para seguir adelante, mi Dios, con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios.